Una vez diseñado y realizado un estudio o un experimento, habremos obtenido una serie de datos que deberemos analizar e interpretar desde el punto de vista estadístico. Por eso es fundamental seleccionar una prueba de contraste estadístico adecuada según la escala en la que hayamos medido las variables de nuestro estudio, las hipótesis que hayamos planteado y también si los resultados obtenidos van a ser válidos a nivel del resto de la población. Nos centraremos en el caso de los contrastes bivariantes y vamos a analizar los casos más sencillos, que serían cuando comparamos y establecemos si están asociadas dos variables cuantitativas dicotómicas, es decir, con dos categorías cada una. En ese caso, la prueba de contraste a elegir sería la Chi-cuadrado de Pearson, y cuando esta no es válida, el test exacto de Fisher. También existe la posibilidad de calcular el riesgo relativo. Cuando al menos una de las dos variables cualitativas tiene más de dos categorías, es decir, no es dicotómica, la prueba a elegir sería la Chi-cuadrado de Pearson. Pero en este caso, como alternativa, en caso de que no sea válida, sería la razón de verosimilitudes. En este caso, no se puede calcular el riesgo relativo. Otro caso muy habitual es la determinación de la asociación entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa dicotómica. En ese caso, las pruebas a elegir son la TD-Student para muestras independientes o la Udemann-Whitney. Si la variable cualitativa tiene más de dos categorías, las pruebas a elegir son el análisis de varianza y la prueba de Kruskal-Wallis. Y para finalizar, cuando trabajamos con dos variables cuantitativas pareadas, las pruebas a elegir serían la TD-Student para muestras dependientes o la prueba de Wilcoxon. Vamos a analizar estos estudios, estos contrastes, en las diapositivas siguientes. En el caso de variables cualitativas, lo que estamos haciendo para comprobar si están asociadas entre sí es crear tablas de contingencia. Y, en consecuencia, lo que estamos haciendo de forma secundaria es comparar proporciones. Para medir la asociación, ya hemos visto que la Chi-cuadrado de Pearson es la prueba de elección. Y cuando esta no es válida, aplicaríamos el test exacto de Fisher en tablas de 2×2 o la razón de verosimilitudes cuando hay más de dos categorías en una de las dos variables. La hipótesis nula que estamos planteando, por ejemplo, al mirar la asociación entre una variable cualitativa dicotómica, entre dos variables cualitativas dicotómicas, como pueden ser, por ejemplo, la presencia o no de enfermedad y la aplicación o no de una determinada vacuna, lo que estamos haciendo es comparar para ver si están asociadas, es que la prevalencia de infección en el grupo vacunado es igual que la prevalencia de infección en el grupo no vacunado. Esa es nuestra hipótesis nula. Cuando la significación estadística que obtengamos es menor que el error que estamos dispuestos a aceptar, lo que haremos será rechazar esa hipótesis nula y aceptar la contraria, que es que la prevalencia en el grupo vacunado es diferente que la prevalencia en el grupo no vacunado. Sin embargo, no sabemos cuál es la magnitud de esta asociación. Para ello, deberemos calcular el riesgo relativo, que nos indica cuántas veces más riesgo de estar infectados o enfermos tienen el grupo vacunado con respecto al grupo no vacunado. Otras medidas del efecto del factor serían de tipo absoluto, como el riesgo atribuible, o de tipo relativo, como la fracción etiológica. Cuando una de las dos variables que estamos comparando es de tipo cuantitativo, lo que estamos realizando es una comparación de medias. Y lo que debemos hacer, en primer lugar, antes de elegir la prueba de contraste más adecuada, es establecer si esas variables cualitativas siguen o no una distribución normal, que es el principal criterio para establecer la homocedasticidad de las variables. La prueba de elección puede ser Kolmogorov-Smirnov y en grupos pequeños podría ser la prueba de Shapiro-Wilks. Cuando las variables cuantitativas siguen todas ellas una distribución normal, utilizaremos pruebas de contraste estadístico paramétricas, mientras que si una de las variables cuantitativas no sigue una distribución normal, la prueba de elección serán las pruebas no paramétricas, que son menos potentes que las anteriores. El primer caso, el más sencillo, sería cuando queremos comparar dos medias. Por ejemplo, si la ganancia media diaria con un pienso A es igual que la ganancia media diaria con un pienso B. Si ambas ganancias medias diarias siguen una distribución normal, utilizaremos la prueba de TD-Student para muestras independientes. Si una de las dos ganancias medias diarias no sigue una distribución normal, utilizaremos la Udemann-Whitney. Si quisiéramos comparar más de dos piensos, utilizaríamos las pruebas alternativas de análisis de varianzas o la alternativa no paramétrica, la prueba de Kruskal-Wallis. Finalmente, existe la posibilidad de comparar dos medias pareadas, es decir, por ejemplo, si queremos saber la concentración de glucosa en sangre
en el mismo animal antes y después de aplicar un tratamiento. Cuando la concentración de glucosa en los dos momentos del mismo individuo sigue una distribución normal, utilizaremos la t-Student para muestras dependientes o pareadas, y en el caso de que una de las dos variables no siga la distribución normal, utilizaremos la prueba de Wilcox. Además, debemos tener en cuenta otras consideraciones, como es en el caso de la comparación de más de dos medias, donde para saber cuál es la media que es diferente del resto, tendremos que recurrir a la realización de comparaciones múltiples con distintas estrategias. Otro tema a tener en cuenta es el análisis de datos agrupados, es decir, puede existir asociaciones de las variables con más variables en el modelo. Por ejemplo, que todos los animales vacunados pertenezcan a un mismo rebaño, mientras que los animales no vacunados pertenezcan a otro rebaño diferente. Habrá que descartar ese efecto clúster. Y por último, tendremos que tener en cuenta que los datos recogidos en nuestro estudio deben ser representativos de la población y por lo tanto confieren validez externa, es decir, son extrapolables al resto de la población. Muchas gracias por su atención.